Bueno, y llegó el momento entonces de empezar a entender cuáles son las aplicaciones de la geometría sagrada, porque hay muchas aplicaciones en geometría sagrada posibles, ¿no? Y algunas de las aplicaciones, bueno, en términos generales, la geometría sagrada te ordena la visión de tu mundo. Y cuando decimos el mundo, ahí vemos que cada área del pensamiento humano se ordena de esa manera. Y por eso nosotros utilizamos también la geometría sagrada para ordenar el campo físico, para ordenar las emociones, para ordenar los pensamientos y finalmente para ordenar el plan de la estructura de lo espiritual, el plan evolutivo. Por ejemplo, en educación, podríamos decir que la geometría sagrada permite sintetizar complejas informaciones en golpes simbólicos. O sea, podríamos ver en una estructura, podríamos enseñar, como se hacía antiguamente en las academias antiguas, las academias pitagóricas, eh, todo lo que significa el elemento fuego a través de la señal del tetraedro, por ejemplo. Crear sintergia significa de que es una palabra que significa máxima densidad informacional en algo muy simple. Por lo tanto, podríamos decir que incluso nos va a entregar las herramientas para tener una educación lúdica e integral. Hay mucha información en geometría sagrada. En estos momentos hay escuelas completas de información académica, podríamos decir alternativa, Pedagogía 3000, algunos colegios Montessori, Rudolf Steiner, etcétera, que incluyen la información de la geometría sagrada en su forma muy básica para que los niños puedan entender una comprensión más amplia de la vida. Y lo más interesante es que la geometría sagrada genera una especie de integración de información, en donde no solo estamos viendo la información en términos como eh, segmentados, sino que las materias completas entran en la información de una concepción global. Podríamos entonces, con una manzana, que es un toroide finalmente, podríamos trabajar esa manzana en diferentes aspectos. Hay escuelas que cogen la manzana y la empiezan a investigar en sus medidas y en su forma, y con eso empiezan a elaborar todo un tipo de teoría que, por ejemplo, el análisis de las ciencias naturales, de la biología, de la manzana, también podríamos decir el peso de la manzana, la matemática, de la dimensión de la manzana, la geometría, y ahí estaríamos elaborando algo lógico, pero finalmente cómo preparar la manzana, cómo integrar la información, el sistema digestivo, eh, la manzana como símbolo del Adán y Eva, ¿no? La tentación, la manzana, se pueden elaborar tantas cosas solo con un golpe de información. Por eso es importante, yo llamo también a los educadores que empiecen a ver estas formas, porque a través de eso podemos nosotros generar una educación arquetípica. Y cuando nosotros podemos enseñar los arquetipos de cómo está constituido el mundo, podríamos explicar tantas cosas. El arquetipo del uno, el arquetipo del dos, cómo el dos, la coherencia entre dos personas puede generar una tercera parte, que es la relación. Entonces, por ejemplo, con solo el arquetipo de esta que se llama Vesica Piscis, el 2, podemos entender que no hay antagónicos en el mundo. Aquí no hay confrontación, sino que hay complementariedad. Entonces la visión de mundo comienza a ser más bondadosa, una visión de mundo que nos permite experimentar paz y tranquilidad, no estrés y competición. No es la competencia lo que elabora el mundo, sino que el mundo es colaboración y experiencia de complementariedad. Cuando vemos toda esta información ya estaba prescrita, fíjense, el número 3 ya estaba en los celtas, el triskel celta. El número 4, aquí está la información de los mapuche, el pueblo ancestral en Chile y en Argentina. Y aquí están los 4 elementos, los 4 soles, las 4 lunas. O sea, toda la información estaba dentro de estos arquetipos. El dodecaedro, que son los 12 símbolos de las constelaciones zodiacales,
pero también los arquetipos junguianos, como nuestra psique va yendo durante toda nuestra vida por estos 12 arquetipos, para entender dónde estamos, dónde estoy en el buscador, estoy en el mago, estoy en el inocente, estoy en el guerrero, y entender entonces cómo esos arquetipos van haciendo y construyendo mi psiquis. La constitución del universo, los 7 planos, los 7 chakras, los reinos, nos van dando ideas de cómo está construida la información. Por ejemplo, hemos descubierto que al dibujar esta flor de la vida, y enseñarla a dibujarla o pintarla a los niños, ya haciendo ese pequeño efecto, en educación tenemos que los niños comienzan a comprender mejor la información. Porque la flor, al contemplarla, al dibujarla o al pintarla, genera la intersección perfecta entre el hemisferio izquierdo y derecho. Y una de las cosas más interesantes es que los niños dejan de tener déficit atencional. Porque el problema del déficit atencional tiene que ver un poco con el desinterés que tenemos los niños, la gente frente a un proceso meramente racional. Cuando los 2 hemisferios están interconectados, nosotros podemos hacer maravillas en el plano educacional. Por ejemplo, esta es una de las aplicaciones. En el diseño, ¿para qué les digo? El diseño no solo publicitario, el diseño de imágenes, sino que en el diseño de estructuras, sobre todo, biológicamente perfectas, para que nosotros resonemos frente a eso. El cubo ha generado un gran problema en la conciencia humana, porque el cubo es, todos vivimos en cubos, más o menos, o en paralelepípedos, pero vivimos en estructuras cúbicas que tiene un gran problema el cubo, que el cubo sí genera sensación de protección y de como de estabilidad, pero hace que la energía de afuera entre hacia adentro. Por eso se dice incubación, ¿no? Un proceso de incubación. Es un proceso de protección, pero cuando la energía va mucho hacia adentro, mi percepción es que yo estoy solo en el mundo. También genera una sensación de aislamiento. Las estructuras cúbicas generan ese aislamiento, nos estamos protegiendo de los vecinos, no sabemos su nombre, pero vivimos en estas estructuras cúbicas. Cuando nosotros empecemos a aplicar la geometría sagrada en otros espacios, donde la curva, las elípticas, las espirales entren en nuestra conciencia, podremos trabajar también con espacios en donde nuestra sensación de pertenencia, de sensación de expansión va a ser tremenda. Entonces, hay en estos momentos toda una línea de constructores, de arquitectos, que están haciendo principios a través de la arquitectura biológica, por ejemplo, generen principios de geometría sagrada para hacer espacios comunes como colegios, por ejemplo, donde cada espacio, según los elementos que hemos visto, puede producir diferentes efectos en los diferentes lugares que va visitando el niño. Imagínense hospitales con este gesto arquitectónico, lugares donde te abrazan, donde los espacios sean coherentes y sanadores per se. Esta es una de las grandes metas que se están haciendo muchísimos constructores a través de la geometría sagrada. Otro es a través del plano tecnológico, permite diseñar tecnología que por ejemplo, nos acerquen al punto cero, que son energías limpias, seguras y biológicas, en donde, por ejemplo, la aplicación solamente del plano toroidal nos daría un poco la imagen de lo que serían los motores en el futuro. Motores en donde la misma expulsión de la energía sea retroalimentada y reciclada en lo que podríamos decir un motor de movilidad infinita. Esto ya está, la información ya está, hay un grande que se llama Nicolás Tesla, que él ya predijo, e incluso tiene muchísimas patentes, que lamentablemente han sido escondidas y robadas, pero esto ya está, estos elementos de información están prescritos, y todos se basan en la geometría sagrada. Nuevas tecnologías, nuevos puntos de energía,
que van a renovar y van a realmente revolucionar la vida de los seres humanos. Y por ejemplo tenemos la experiencia de la aplicación de la geometría sagrada en, les pongo el caso de Nassim Haramein, porque es uno de los científicos. Él es suizo, pero de origen iraní, y vive en Hawái. Pero este hombre empezó a entender el proceso de la geometría sagrada profundamente y la empezó a aplicar en la nueva visión de lo que llamamos nosotros el campo unificado en la astrofísica, que era la unión de la mecánica astrofísica, que es la descripción de los fenómenos gigantes, y la unión de la mecánica cuántica, que es la descripción de los fenómenos subatómicos. Y él pudo lograr la unificación de campo de las dos grandes teorías que estaban eternamente peleándose, para generar una gran explicación, y yo les pido que lo sigan a él, porque realmente es una explicación muy simple de lo que llamamos nosotros el universo. Y cuando nosotros tenemos una explicación simple del universo, podemos simplificar nuestra vida también. Esto no solo va a conllevar la creación de nuevos planos energéticos, de nuevas fuentes de energía de punto cero, sino que también va a dar una explicación muy profunda de que hay un gran misterio en la vida y que necesitamos penetrarlo, finalmente. En este modelo, la materia y el espíritu se define como un uno. El tiempo es espiral, y nada está quieto en este espacio-tiempo que se mueve en espirales continuas. Esto nos va a dar una explicación de cómo los seres humanos hemos tratado de estatizar el tiempo y el espacio, porque estamos muertos de miedo, porque no entendemos de qué se trata el universo. La explicación profunda de la geometría sagrada te va a dar una tranquilidad para entender el proceso y fluir con él. Este proceso llamado vida, finalmente.